Hemos creado un documento nuevo y veremos que al copiar nuestro XML base, el que estamos utilizando para estos vídeos, automáticamente ya tenemos una respuesta realizada. ¿Qué ocurre? Por defecto, este XLL transform, es decir, un XLL que va a transformar nuestros XML, en este caso un HTML, ha utilizado una serie de instrucciones que hasta ahora no habíamos visto. Si os fijáis, en lugar de ser las clásicas XLL Style Sheets, ¿vale?, que es la que venimos utilizando hasta ahora, lo que utiliza es directamente XLL Transform. ¿Vale? ¿Qué significa transform? Que automáticamente con transform tenemos que ponerle un output. En este caso le indicamos que el documento utiliza un método HTML, el tipo de documento público, si omite o no omite las declaraciones, XML, qué tipo de codificación utilizamos, etcétera. ¿Vale? Lo demás, si os fijáis, es parecido a todo lo que hemos visto hasta ahora, pero hay una serie de cosas. Primero, lo primero que nos aparece es el atributo más. El atributo más simplemente nos indica que vamos a asociar una plantilla con el documento con el documento XML. Cuando hablamos de esto, como hemos visto hasta ahora, es una expresión XPath que nos dice que partimos del documento o del nodo raíz. ¿Vale? Hasta ahí más o menos claro. Y ahora aparece una instrucción nueva, que es XLS Apply Templates. Pues no es más ni menos que decir, tenemos una regla básica, que es esta, que es de la que partimos cuando se encuentra el elemento raíz de un documento XML, ¿vale? Cuando encontramos el elemento raíz, automáticamente lo que hacemos es generar una regla. Pero dentro de esta regla principal podemos generar otras reglas. Y esto es lo que nos indica, aplícame otras reglas que he creado. Y en este caso he creado una regla nueva, que es esta, que es la que tiene por defecto. Si os fijáis en la regla por defecto, también volvemos a utilizar el match. ¿Por qué? Porque estamos definiendo una nueva regla. Es decir, es una regla que a su vez llama a una regla que tiene reglas. Para que nos entendamos y haciéndolo el símil con un lenguaje de programación, tenemos un procedimiento que llama a una función y esa función a su vez ejecuta cualquier tipo de instrucciones. ¿Vale? Entonces simplemente esto lo único que da es el orden. Luego veremos que pone que el match, en lugar de ser lo que hemos visto hasta ahora siempre, de poner una instrucción directamente de las más comunes de XPath, como sería la barra, estamos utilizando arroba asterisco tubería node. ¿Qué significa esto? Cuando ponemos la tubería esta, significa que se ejecuta una y la otra, es decir, ambas se ejecutan. Por ejemplo, si en un momento dado queremos ejecutar dos instrucciones al mismo tiempo, apellido 1, apellido 2, tendríamos que utilizar eso. En algunas preguntas que hemos utilizado en el XPath, ya lo hemos utilizado. Por ejemplo, dígame usted los alumnos, el apellido de los alumnos que tienen beca. Apellido 1, apellido 2, nombre, pues simplemente pondríamos barra barra alumno, sea nombre 1, tubería, alumno, apellido 1, tubería, barra barra, alumno, etcétera. Es decir, y lo único que luego aparece aquí es una cosa nueva, que es el Xcopy. Si os fijáis, voy a cambiar un poquito esto para que veáis. Vamos a quitarle directamente lo de los atributos. Mirad, si le quito, muéstrame todos los atributos, efectivamente desaparecen los atributos. Es decir, me pone el valor de la convocatoria, pero no me pone que tiene un atributo. Es decir, muestra a los alumnos, pero sin el atributo. ¿Qué ocurre? Si arroba, volvemos a recuperar los atributos. Es decir, lo mismo que tenemos aquí, nos lo está poniendo aquí. Es una manera de presentar un documento, pero no es la más... Entonces, lo que hace el XLCopy es copia el nodo del contexto. Es decir, si yo estoy en este momento procesando esto, si os fijáis, es todo el contexto. Es decir, copio los atributos e hijos del nodo que he encontrado en el match. El match hemos partido del principal, le hemos dicho que se lo aplique a todos los atributos, a todos los nodos, ¿vale? Entonces, sencillamente, lo va a aplicar a todos.
Entonces, la diferencia entre el select y el match, volvemos a decir lo mismo que habíamos expresado anteriormente. El match nos permite crear la regla desde el elemento del que partimos, ¿vale? Y el select tomará como valor el nombre del elemento asociado a esa regla que en ese momento queremos hacer. Es decir, si yo empiezo a recorrer los nodos, yo quiero que aquí me muestre los nodos porque es lo que le estoy diciendo, que me copie los nodos que en ese momento está aplicando. ¿Vale? Bien, pero vamos a regresar a la forma en cómo estábamos haciendo hasta ahora nuestros ejercicios. Vamos a... Y ahora lo explico, que es, volvemos a crear una hoja de estilo, ¿vale? Cuya primera regla se inicia en ese apartado, ¿vale? Y, para que no me siga dando el error, entonces ahora lo que le estoy diciendo aquí es, vamos a ver, he creado mi HTML normal, como hemos hecho hasta ahora, con un título, una cabecera, le he puesto a la tabla un borde, etcétera. Entonces ahora lo que le digo es, vamos a aplicar a alumnos unas reglas, una plantilla. ¿Y qué plantilla le vamos a aplicar? Vale, pues vamos a hacerle que queremos hacer todos los alumnos. Para no tener que escribir todo, voy a hacerlo de una sola... voy a empezar a utilizar una serie de expresiones nuevas. Vale, para que no me dé el error, lo vamos a poner así. Vale, y ahora explicamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Lo que le estamos diciendo, una instrucción que nos permite elegir entre diferentes opciones. Para que nos entendamos, más o menos, estaríamos hablando con el choose, estaríamos hablando que sería el switch de muchos lenguajes de programación. Es decir, en este caso, con ello controlamos el orden de la ejecución y lo que queremos es hacer lo siguiente, para que nos entendamos. Estamos aplicando la plantilla match alumno, fijaos que aquí en el select esto es lo que quiero que me ejecutes y esto es lo que quiero que empieces a crear la regla. La regla la creamos diciéndole que queremos esto. Lo primero que le vamos a decir es, vamos a hacer un switch. Es decir, esto puede ser que vas a realizar todo esto cuando haces qué cosa. Pues vamos a decirle que. Vamos a decir que cuando test, when test es cuando ocurre esto. ¿Y esto qué es? Pues una regla más de los XPath. En este caso le digo, cuando la convocatoria, ¿vale?, es igual a ordinaria, me haces todo esto. ¿Vale? Y veis que me está mostrando solamente aquellas personas que están en la convocatoria ordinaria. Por ejemplo, Jorge Gallego, por ejemplo. Pero en cambio, los que están en la extraordinaria, como Pedro Hernández, si os fijáis, no están. ¿Vale? Entonces, el when es parecido al XLS if que ya hemos visto. ¿Vale? Que contiene, se aplicará si la condición es verdadera o no es verdadera. Pero muchas veces, en este caso sería exactamente lo mismo haber puesto, lo que pasa es que, claro, si ponemos el if, no necesitábamos el choose. ¿Por qué? Porque realmente con el if sería exactamente el mismo resultado. Le quitamos el choose de aquí. Y veréis que el resultado es exactamente el mismo. Solamente me aparecerán aquellos cuya convocatoria es eso. ¿Qué ocurre? Que con el if tendríamos que hacer un if, otro if, etcétera, etcétera, etcétera. Nos es muchísimo más cómodo, cuando tenemos varias posibilidades, utilizar el choose. ¿Por qué? Porque imagínate, convocatoria ordinaria, le pongo unos colores. Vamos a ver cómo quedaría esto, para que vayamos viendo cómo quedaría esto. Vamos a abrir aquí el documento, borramos todo lo que hay aquí y lo pegamos. Vamos a darle a guardar, documento 2, y vamos a ejecutar el documento 2. Lo abrimos con el navegador. ¿Y qué ocurre? Que solamente nos aparecen los de la convocatoria ordinaria. Entonces, imagínate que hubiéramos querido que aparecieran los de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, pero con un color diferente en una tabla.
¿vale? Entonces, sencillamente lo que haríamos aquí es, cuando esto ocurre, es ordinaria, y cuando no sea ordinaria, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer justo lo contrario, le decimos, si no es ordinaria, ¿vale? Es extraordinaria. Entonces, o cualquier otra. Vamos a ponerle otherwise, ¿vale? Entonces, otherwise significa, pues, cuando no sea la convocatoria ordinaria, será cualquier otra. Es decir, si aquí en lugar de ordinaria dejo alguna vacía, veréis que también aparecerá como ordinaria. Es decir, si aquí le pongo cualquier otro nombre, pues también aparecerá aquí. ¿Qué diferencia hay con esto? Vais a ver que el uso del choose y el uso del when nos permite hacer cosas como esta. Ahora lo vais a ver, veréis el resultado, que es el mismo ejercicio que habíamos hecho en el vídeo anterior, pero que en este caso nos permite tener una transformación del documento mucho más elegante. Ahí tenemos ya los que son de la extraordinaria y los que son de la ordinaria. Pero a mayores le podemos agregar más. Imagínate que queremos ordenar esto alfabéticamente, o por nota, o por lo que queramos. Vamos a ordenarlo por apellidos, ¿vale? Entonces, tenemos una instrucción. ¿Dónde se aplica? Vale, la vamos a aplicar ¿en dónde? Aquí tenemos que crear algo que nos va a permitir ordenar. Y para eso, tenemos que decirle que lo que queremos es, en lugar de cerrar esta etiqueta aquí, queremos que antes de aplicar lo que es la nueva regla a la que estoy invocando, es decir, tengo una regla que parte del match y quiero que se ejecute, que es esta, que se vuelve a ejecutar aquí un match, que es la otra regla a la que hago referencia, quiero que primero utilizar algo que también hemos visto en otros lenguajes de programación, que es el sort. Y con el sort le ponemos un select y le tenemos que indicar qué es lo que queremos ordenar. Vamos a ponerle apellidos, ¿vale? Y le vamos a decir que los apellidos, el order va a ser, ¿vale? Entonces tenemos que cerrar esta etiqueta y tenemos que cerrar. Y ahora veremos que si recogemos el resultado de todo esto, veremos que nos ha ordenado ascendentemente los nombres por apellidos. Vamos a comprobarlo. Volvemos a copiar el HTML en este documento, lo guardamos y volvemos a verlo. Y veremos que los apellidos están Alido, Bosch, Cubas, Estellés, etc. Quien dice de orden ascendente, podríamos decirle por calificaciones, podríamos hacerlo por lo que quisiéramos. Es decir, el orden, ¿vale? En vez de apellidos, podríamos ponerle, pues, nota global, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle descending, ¿vale? Vamos a mirar cuál sería el resultado de poner nota global descending, ¿vale? Lo volvemos a ejecutar y aquí tendremos que ir a la nota de mayor a menor y observamos que efectivamente no lo está cumpliendo. Es decir, hemos visto en este vídeo primero una instrucción que nos permite escoger diferentes opciones. Entonces, para eso utilizamos el when, es decir, podríamos utilizar varios when. Aquí podríamos utilizar la extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si aquí pongo otro when, es decir, imagínate que aparte de extraordinaria, ordinaria, pues tuviera una que fuera anulada o cancelada. Vamos a ponerle de cancelada. ¿Vale? Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a copiar, vamos a cambiarle un par de los colores para que se vea. Debería haber una sola con can, ¿vale? Acordaros mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces aquí ven F, pues 6F. Para que se note simplemente, espera que me he pasado, ¿vale? El NIA, el estilo justificado, ¿vale? Y poco más.
y ya está. Tendríamos otro when cuando la convocatoria es can, cuando la convocatoria es ordinaria y cuando la convocatoria es extraordinaria. Vamos a mirar, vamos a volver a copiar y vamos a observar el resultado final. Es decir, que no solamente podemos tener una sola opción, sino podemos tener muchas. Es decir, es muy parecido, como he venido diciendo hasta ahora, al switch de cualquier lenguaje de programación. Darle a guardar, nos venimos al documento, lo abrimos y observad que el que está cancelado tiene un color diferente. ¿Vale? Entonces, hemos visto para qué utilizamos el choose, hemos visto para qué utilizamos el when, y cuando no es ninguna de las otras opciones que has puesto anteriormente, es igual que cuando en un switch pones esta opción, otherwise, exactamente lo mismo. Entonces, volvemos a repetir todo lo que era importante. Lo primero es que podemos tener una regla, esa regla, la primera regla, podemos hacer que las reglas se vayan ejecutando una después de otra, si aquí podemos poner varias. Entonces, si esta regla es una invocación con el select a que se recorra un documento disparando otra regla, y esa regla se dispara siempre de nuevo con un match, y en la medida que se dispara con el match se puede realizar todo lo que es la programación del mismo.